Saludos amigos de su canal Orientación Jurídica con Mayovanex Reyes, y en estos momentos pues quiero compartir con ustedes lo concerniente a la nueva ley, el nuevo Código Penal Dominicano, a raíz de la ley 74-25. De manera breve vamos a ir compartiendo de manera que podamos ir entendiendo las consideraciones de este código. Vamos a estudiar todos los artículos, nos los proponemos hacerlos desde hoy en adelante, y quiero empezar con ustedes por los fundamentos. Vamos a ir diciendo nuestras consideraciones a raíz que vayamos compartiendo los fundamentos. Por ejemplo, aquí tengo en mis manos el artículo, el artículo de las disposiciones fundamentales. Principio, el título 1 trata de los principios fundamentales y de la responsabilidad. Principios fundamentales y de la responsabilidad. A raíz de el artículo 1, que establece la aplicación, aplicación de los derechos fundamentales, dice el artículo 1 de este Código Penal Dominicano, nuevo código. Se reconoce la supremacía de los derechos fundamentales de las personas consagrados en la Constitución, Dominicana, y en los tratados internacionales aprobados por el Congreso Nacional, así como también eh, las interpretaciones hechas por estos órganos jurisdiccionales competentes y el Tribunal Constitucional, sin perjuicio de otros derechos de igual naturaleza reconocidos por el derecho penal. Perfecto. Eso está claro. Yo entiendo que aquí aplicación de derechos fundamentales, se reconoce la supremacía de los derechos fundamentales de la persona en su amplio espectro. Aquí lo está estableciendo. Ahora vamos a ver qué dice el artículo número 2 de estos principios fundamentales. Eh, Artículo 2. Principios fundamentales. Los principios generales del derecho penal establecidos en este código prevalecen sobre cualquier otra disposición que contenga, así como cualquier ley de carácter penal. Se reconocen de manera no limitativa los principios siguientes. Vamos a ver. Dice aquí principio a la legalidad. Principio a la legalidad, pues entonces se refiere a que nadie se le podrá imponer sanción, medida de seguridad, seguimiento sociojudicial, si su conducta, sea por acción u omisión, no se encuentra prohibida u ordenada de manera precisa e inequívoca por la ley. En ningún caso podrá la ley remitir a una norma jurídica de menor jerarquía para contemplar lo que es el supuesto de hecho de una infracción, ni para fijar sanciones, medidas de seguridad o de seguimiento sociojudicial que son aplicables a ella. Esto establece el principio del artículo 2, principios fundamentales. Pero también ahí está, vamos a ver qué le dice el número 2 de este artículo. Aquí se deriva una serie de principios de este artículo, que es el 2 que estamos leyendo. Principio de irretroactividad de la ley penal. La ley no se aplicará a los hechos ocurridos antes de entrada de vigencia, salvo que favorezca a la persona imputada o subyúdice o que está cumpliendo condena. Esto también es un principio constitucional, reconocido también previamente por el código también anterior, que la ley pues aplica para el porvenir, lo que quiere decir y que va en beneficio del que está subyúdice. No puede ir en perjuicio de la persona que está enfrentando un proceso judicial. Entonces,
aquí pues debe ser siempre para favorecer, en caso de aplicársele, eh, al que está en un proceso judicial. Principio de interpretación estricta. La ley penal, dice este principio, la ley penal es de interpretación estricta. Se prohíbe el uso de analogía y la interpretación extensiva de la norma penal, salvo que favorezcan a la persona imputada o subyúdice a la que cumple condena. Nuevamente, aquí se dice que es de interpretación estricta, o sea, interpretación explícita y que no se pueden, por ejemplo, utilizar interpretaciones como, no, esto quiere decir otra, buscar como fórmulas, como se hace en otros tipos de derechos que uno quizá puede ampliar, argumentar más, pero aquí como se trata de la libertad a veces de una persona, pues entonces, como mismo lo indica este artículo, pues es de una interpretación estricta. Y en caso de que se vaya a hacer una interpretación que no es tácitamente como la que está en la ley, entonces lo que quiere decir que tiene que favorecer, tiene que ser para favorecer al que está subyúdice o, o que cumple una condena. Otro de los principios, principios de personalidad de las penas. La personalidad penal es estrictamente individual e intransferible. Cada persona responderá únicamente por sus propias acciones u omisiones según las disposiciones de esta ley. Nadie podrá ser sancionado penalmente por el hecho de otro. Este principio, la personalidad de las penas, también personalidad de la persona, como también se le dice, es un principio también que actualmente está consagrado también en el Código Procesal Penal actual en la República Dominicana. Y este artículo, tengo entendido que en el artículo 17 en el caso del Código Procesal Penal, pero también un principio constitucional, principio de personalidad de las penas. Cuando la Constitución le dice a usted, nadie puede ser perseguido por el hecho de otro, por acciones que haya hecho otro. Que asimismo lo establece este principio en el Código Procesal Penal actual. Nadie, la persecución, y más en derecho penal. Esto implica que muchas veces este principio que lo establece este nuevo código, que este punto es positivo, aquí en la práctica se da que apresan los familiares de una persona que está detenido como una forma de meter presión, de presionar. Una forma aquí es que cuando una persona está en un proceso penal y anda prófugo o quieren que un familiar o alguien ha llegado a esa persona imputada, pues le dé una información. Lo que se hace aquí en la práctica muchas veces es presionar para que esta persona, pues, eh, de una forma u otra, presionarla de forma tal para conseguir información, para que la otra persona aparezca, realmente la persona imputada. Entonces, esto es un principio constitucional, pero qué bueno que también este código lo establece, el principio de la personalidad de las penas. Esto es correcto. Ahora, el principio número 5 de esta ley 74-25 estamos analizando el Código Penal Dominicano. Principio de responsabilidad. Establece que no existirá responsabilidad penal sin la realización de un hecho punible definido como una acción u omisión típica y antijurídica culpable. En consecuencia, a nadie se le impondrá ni medida de seguimiento sociojudicial en ausencia de una acción u omisión punible. A nadie se le impondrá tampoco sanción, medida de seguridad o de seguimiento sociojudicial por razones internas, tales como pensamientos, creencias, cualquier otra condición inherente a la persona que no se exprese en una acción u omisión punible. Es decir, que esto es un principio también que lo establece la Constitución. A nadie puede, diciéndoselo en palabras más llanas, a nadie puede prohibírselo lo que la ley no prohíbe.
ni impedírsele lo que la ley no impide. Un principio también establecido en nuestra Carta Magna. Entonces, a nadie se le impondrá sanción, medida de seguridad o de seguimiento sociojudicial por razones internas, tales como pensamientos, creencias o de cualquier condición inherente a la persona que no se exprese en acción u omisión punible. Quiero compartirles brevemente también el principio de culpabilidad. Este a raíz del artículo 6 de esta ley. Principio de culpabilidad. Las personas solo podrán ser culpables de una acción u omisión si han actuado con dolo o culpa. Ninguna persona se considerará culpable por la realización o conducta cuando no le sea exigible actuar de otro modo. Ninguna persona se considerará culpable por la realización de una conducta que no le sea exigible de actuar de otro modo. Es muy similar al principio anterior. También tenemos este principio que es el principio de proporcionalidad. Este es el principio 7. La pena, indica, debe de ser proporcional al nivel de culpabilidad de la persona imputada y debe de ser proporcional a la gravedad de la lesión o puesta en peligro provocada. Eso es correcto. En principio, en teoría, como lo dice ahí ese principio, pero como vamos a ver luego más adelante, este código también, como tiene estos principios que están muy bonitos aquí, que estamos leyendo y que se ven muy correctos, pero también tiene sus incoherencias, varias incoherencias que luego estaremos compartiendo con ustedes, porque, por ejemplo, este principio, el número 7, el que indica proporcionalidad, si dice la pena debe ser proporcional al nivel de culpabilidad de la persona imputada. Entonces, pero este mismo código, le voy a dar un extra aquí, este mismo código más adelante dice, cuando si un hombre le da muerte a una mujer, pues eso es una consideración como agravante para darle una pena mayor de 40 años. Pero sin embargo no dice lo mismo si es una mujer hacia un hombre. Entonces yo entiendo que aquí el código no está siendo, o el legislador no fue coherente. Debe de evaluarse una vida por una vida, no verse como que un asunto de que porque usted es una mujer y usted es un hombre, pues entonces porque es una mujer, entonces hay una pena mayor. Yo entiendo que no debe de ser, que lo correcto es que se valore la vida en igual dimensión. Entonces, partiendo de lo que dice este principio y como veremos quizás mucho más adelante de este código, de esta ley 74-25, pues hay una incoherencia aquí. No es real que se esté cumpliendo con un principio de proporcionalidad cuando tenemos este tipo de situaciones. O sea, esto lo vamos a ver más adelante. Pero también hay un principio que dice el principio de humanidad, que es el 8. Ninguna persona podrá ser condenada a penas inhumanas o degradantes. También está el principio, el número 9. Este principio habla de la resocialización. El principio, el fin primordial de la pena es la reeducación y la reinserción social de la persona condenada y no podrán consistir en trabajo forzado. Yo entiendo que este principio también es controversial porque si bien el código, esta misma ley establece un principio de resocialización, sin embargo, ¿cómo me pueden a mí hablar de resocialización, cuando este mismo código es el código que está estipulando una pena mayor? Aquí la pena es mayor que la actual legislación dominicana. Hasta hace poco, pues lo que teníamos era la pena máxima de 30 años.
Estamos hablando, señores, que con este código, pues vamos a tener penas hasta de 40 años. Eh, entonces, partiendo así las cosas, eh, imagínese una persona que tenga 20 años, se le dicte la pena máxima, pues entonces saldría con unos 60 años. Entonces, pero esta pena, entonces, no, yo entiendo que no es proporcional hablar de resocialización cuando tenemos penas que están aumentadas. Entonces no hay un principio. Resocialización sería que entonces que quizá dejemos las penas que están o mejor hasta las reduzcan. Sin embargo, se crean mecanismos más de realmente de una resocialización. Hoy en día yo soy de lo que entiende que el Estado dominicano no tiene programas coherentes para la resocialización. Me explico rápidamente. Cuando una persona sale de cumplir condena, usted es una persona alguien que fue imputado por un hecho punitivo y cumplió su condena. Y ahora entonces se supone que esa persona va a ir reinsertarse a la sociedad. La misma sociedad primero te tacha, porque las personas dicen, no, ese tuvo antecedentes penales y difícilmente le den entonces trabajo, lo dejen reinsertarse a la sociedad. Número uno. Pero el Estado tiene una política real de que esa persona ya que cumplió una condena, entonces se reinserte a la sociedad. ¿Tiene el Estado un mecanismo de decir, bueno, ya Juan Pérez sí fue condenado por un hecho grave, pero pagó condena, cumplió? Nosotros, como tenemos un centro modelo, entonces este señor salió reformado y por tal visto, entonces el Estado le está también garantizando trabajo para que pueda ser alguien productivo ante la sociedad. Eso yo entiendo que es reinserción social. No cumplimos con eso. No sé, no es verdad que podemos hablar de reinserción social cuando se está aumentando la pena. Entonces, yo voy a llegar hasta aquí. Hemos llegado hasta el principio número 9. 9 principios. Vamos a continuar. Hay más principios. Luego vamos a llegar a más principios y después vamos a ver entonces las responsabilidades y los tipos. Está muy interesante. Lo vamos a desglosar con Dios mediante completo. Pero queríamos iniciar. Entonces, decirle a los amigos gracias por escucharnos, gracias a quienes nos ven, nos escuchan a través de esta plataforma, un espacio de educación legal para todos, orientación jurídica con Mayohanes Reyes. De mi parte es todo, yo soy Mayohanes Reyes y los invito a continuar, a seguirnos, a vernos en otro encuentro de nuestra programación, orientación jurídica con Mayohanes Reyes. Gracias.